distinciones. Dado que la construcción de la memoria social es una actividad compleja, que comprende elementos a la vez contradictorios y complementarios, requiere tanto de conexiones entre fenómenos diversos como, y no menos importante, del establecimiento de distinciones. Y este asunto, el de ciertas distinciones, es el tema al que quiero referirme para tomar algunas de ellas, la primera de las cuales se refiere a la que existe entre políticas públicas, justicia y memoria. 1. Creo que hablar de memoria oficial, política estatal de la memoria o incluso políticas públicas de memoria es en sí mismo una especie de contrasentido. Puede haber una política estatal de derechos humanos que facilita o apoya ciertos emprendimientos de memoria, o incluso políticas públicas de rememoración a través de documentos, de monumentos, celebraciones, pero no puede haber una institucionalización de la memoria que en tal caso se convertiría en historia oficial. Por definición, la memoria es plural, hablamos de memorias, y es cambiante, ya que se reasigna sentidos al pasado desde las necesidades del presente. Esto no es nada nuevo, y sin embargo, todavía hay algunos textos que se siguen sorprendiendo de que los mismos actores, por ejemplo, los organismos de derechos humanos o los militantes, enfaticen aspectos diferentes de su práctica en situaciones distintas, como si se tratara de una especie de engaño o silenciamiento sospechoso, en lugar de la forma en que procede la memoria como tal, siempre por referencia a las circunstancias del presente. El hecho es que esta característica de reunir relatos diversos, contradictorios y cambiantes es por completo diferente a una política estatal, que por su naturaleza construye un relato principalmente histórico, acorde con las características del poder que ejerce. Es cierto que la historia se puede construir desde una perspectiva estatal o no, pero siempre lo hace desde un ángulo determinado, lo fija. En cambio, la memoria es una práctica social mucho más compleja, que da cabida a un aluvión de miradas de tipo caleidoscópico. Esto no quiere decir que todos los relatos tengan la misma validación social. El hecho de que unos predominen sobre otros tiene que ver con las cambiantes relaciones de poder en el seno de la sociedad y la legitimación que alcanza cada uno de ellos. Por eso, el campo de la memoria es también un campo de lucha política. No se trata, por lo tanto, de una memoria dominante, sino más bien hegemónica en términos políticos o gramscianos, es decir, de una memoria que se asienta en la construcción de consensos sociales más que en actos impositivos o de fuerza. La superposición entre memoria y políticas estatales no puede más que crear distintas confusiones. O bien se asfixia la memoria con la imposición de un relato específico, o bien ingenuamente se le pide al Estado que renuncie a la formulación de políticas públicas que tienen una orientación determinada y presuponen un tipo de interpretación. Creo que la experiencia nos muestra que una cosa es la memoria social, que circula por distintos canales, necesariamente autónomos, y otras son las políticas públicas de derechos humanos, memoriales y celebraciones, que a través de instituciones gubernamentales pueden facilitar o dificultar las prácticas de la memoria, pero que siempre despliegan una determinada interpretación. Ambas tienen funciones distintas, que pueden ser complementarias, pero para que la diversidad de las memorias se exprese, debe contar con sus propios canales, independientes del Estado y de los gobiernos, que ya sea que estén administrados por el alfonsinismo, el menemismo o el kirchnerismo, tendrán su propia construcción del pasado reciente, acorde con su proyecto político específico. No hay un relato total, aunque hay prácticas gubernamentales que abren la discusión sobre el pasado reciente, apoyan las iniciativas de memoria y entran en el debate, y otras que intentan clausurarla, como ocurrió durante el menemismo. 2. La memoria del pasado reciente es, entonces, una práctica social diferente, más amplia y mucho más rica que las políticas estatales, incluidos los procesos judiciales en curso. La consigna memoria, verdad y justicia parece sugerir una sucesión que culminaría con los juicios, pensados en algún momento como meta casi inalcanzable.
De hecho, inicialmente se habló de verdad y justicia, pero hoy resulta claro que la memoria sustenta y rebasa en mucho a la aplicación del derecho. No obstante, dada la relevancia social y política de los procesos judiciales y por lo mismo su impacto en la memoria colectiva, buena parte de la reflexión en torno a la memoria se ha centrado en estos procesos, sus alcances, sus insuficiencias y lo que ellos disparan. No es para menos. Más de 250 represores han sido condenados, muchos de ellos con prisión perpetua, la pena máxima de nuestra legislación. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el desconocimiento del principio de obediencia para tales casos, el juicio justo y el castigo de los culpables más allá del poder que ostentaron en un momento, son logros jurídicos y políticos indiscutibles de un largo proceso en el que participaron muy diversos actores institucionales y no institucionales. Ciertamente, esto coloca a Argentina en una posición casi ejemplar con respecto a los numerosos países que perpetraron y en algunos casos continúan perpetrando este tipo de crímenes. Sin embargo, la indudable determinación de parte de la sociedad argentina en la dirección de la justicia no nos debe llevar a confiar demasiado en nuestras virtudes democráticas. Es importante recordar que el inicio de los juicios durante el gobierno Raúl Alfonsín fue posible gracias al debilitamiento interno y externo de las Fuerzas Armadas a partir de la derrota militar de Malvinas, y que aún en este escenario de dislocación institucional y pérdida de legitimidad, la democracia recientemente restablecida debió enfrentar 3 levantamientos carapintadas, lo que da una idea de la beligerancia que conservaban ciertos sectores militares, con las consecuencias para todos conocidas en cuanto a la limitación de los procesos. En este sentido, el juicio de las juntas aprovechó un momento de debilidad castrense y logró una victoria extraordinaria, la condena de 5 de los 9 miembros de las juntas militares. Es verdad que el hecho de que se juzgara a los más altos mandos presuponía la doctrina de la obediencia debida que luego se argumentó, pero al mismo tiempo colocaba la responsabilidad en el lugar adecuado, en las cúpulas, lo que representó un gran mérito. A diferencia de otros países, donde se juzgó primero o solamente a los ejecutores directos, siempre de menor jerarquía, en Argentina, al condenar a las cabezas del gobierno militar, se refutaba el argumento de los excesos y se ponía en evidencia el plan sistemático de desaparición forzada por parte del aparato del Estado. Hoy pueden parecer resultados modestos, pero en ese momento tuvieron una trascendencia gigante. Se demostró la veracidad de las acusaciones contra el gobierno militar y se hicieron públicas las atrocidades cometidas. A partir de allí, en Argentina no hubo espacio para el negacionismo. Buena parte del trabajo de memoria posterior pudo hacerse a partir de las verdades convalidadas en el juicio. En consecuencia, la instancia judicial, aun siendo producto de una política gubernamental, fue más allá de ella, la rebasó, afectando las relaciones de poder imperantes, debilitando aún más a las instituciones militares y ampliando la práctica de memoria al proporcionarle un sustento inédito a los reclamos de justicia por parte de la sociedad. Pero la relación entre política y justicia es oscilante. Poco tardó el Estado en crear los subterfugios legales capaces de detener los juicios y revertir las condenas. Durante todos los años de impunidad que siguieron, entre 1987 y 2003, fueron las prácticas sociales de memoria las que lograron mantener vivos los reclamos ante una justicia huidiza. Los juicios por la verdad y los que se mantuvieron por la apropiación de menores fueron los resquicios que el movimiento de derechos humanos fue encontrando en el campo de la aplicación del derecho, que nunca se resignó, pero que fue solo una de las vertientes de los trabajos por la memoria. Es decir, los juicios iniciales abrieron un espacio invaluable para la construcción de la memoria social, pero fue el trabajo realizado desde distintos lugares de la sociedad civil el que logró mantener las prácticas de memoria, es decir,